Bien. A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar al expositor que impartirá la sesión el día de hoy. Su nombre es Franco Loyola, es terapeuta ocupacional de la Universidad Andrés Bello, magíster en salud mental y psiquiatría comunitaria de la Universidad de Chile, asesor de salud mental y terapeuta ocupacional en la Dirección de Salud Metropolitano, además de ser facilitador del modelo Recovery. Le damos el paso a Franco para que dé inicio a su exposición docente. Y sí, se ve bien, sí. Gracias, Ruth, por tu presentación. Bueno, les doy la bienvenida. Sí, 106 personas, wow. Hay muchísimas personas, así que 107, ahí está como cambiando. Pero más de 100 personas, bueno, es bastante positivo, ¿ya? De lo que estamos haciendo hoy en día de recovery. Bueno, como les comentó Ruth, yo soy Franco Loyola, soy terapeuta ocupacional, actualmente soy asesor de salud mental, trabajo en un servicio de salud acá en la región metropolitana y principalmente estoy realizando acciones en relación a esta nueva no es nueva, es una perspectiva muy antigua, ¿ya? Pero para nosotros es como que si fuera algo nuevo sobre el recovery, ¿ya? Bueno, voy a ir presentando. Esto principalmente es hacerle una invitación, pero también les quise como hacer una presentación como para también ir mostrando un poco en qué consiste esta nueva perspectiva en salud mental que actualmente aparece en los planes nacionales y que está tomando gran relevancia con nuestros usuarios principalmente, ¿ya? Así que, bueno, los voy a invitar a que puedan participar y hacer todas las preguntas posibles. Ya voy a ir contestando en lo mayor posible mientras que no vaya interrumpiendo como la presentación, pero voy a tratar de contestar todas. ¿Ya? Ya. Entonces, Ruth, no sé si me puedes confirmar, se ve bien ahí, ¿cierto? Sí, se ve bien, no se preocupe. Perfecto, gracias. Cualquier cosa, si se me corta, no quiero que se pierda ningún detalle, me van avisando, ¿ya? Bueno, comentarles de que este seminario de Recovery es principalmente una invitación para poder seducirlos en en esta perspectiva de salud mental, principalmente porque, como les comentó Ruth, en la próxima semana vamos a hacer un curso, ya con certificación por Sense y un curso de 8 horas, ya principalmente sobre esta perspectiva y cómo también incorporar en nuestras prácticas profesionales. Si bien es un enfoque bien transversal, ya no es principalmente de algunos profesionales, sino más bien es a nivel bien general, donde nosotros estamos incorporando con los nuevos lineamientos que en algún momento aparecieron cuando se crearon los planes nacionales, ya, y también habla muy estrechamente con una perspectiva de derecho humano que hace falta bastante en salud mental, ¿ya? Así que, bueno, dentro de los temas que vamos a revisar, una breve introducción un poco, antecedentes generales, definiciones, ¿cierto? Las etapas del recovery. Muchas veces se ha escuchado de que el recovery, ya se habla bastante del recovery, pero ¿sabían de que tiene etapas? ¿Sabían que tiene instrumentos de evaluación? Ya, yo les voy a mostrar una pincelada porque en mayor profundidad lo vamos a ver en el curso, ¿ya? Vamos a ver algunas experiencias de recovery en Chile. Hay montones. Lo malo es que no estamos sistematizando estas prácticas, estas buenas prácticas que nosotros realizamos. O muchas veces sucede que nosotros realizamos recovery y no sabemos que estamos haciendo recovery. Entonces también poder identificar cuáles son los principios y cómo también poder evaluar cuándo estoy haciendo recovery es súper importante, ¿ya? No es algo nuevo de lo que estamos haciendo. Muchos de ustedes lo están haciendo recovery, pero el tema es que cómo lo evalúo, cómo lo identifico, ¿ya? Así que lo vamos a ir viendo en esta hora que tenemos, ¿ya? Los desafíos desde el recovery y, bueno, mostrarles un poco la invitación del curso introductorio que vamos a tener la próxima semana, ¿ya? Eh, ahí, sí- ahí sí. Ya, esta parte a mí me gusta que siempre la agrego porque me gusta que también ustedes participen, no solamente yo acá venga a hablar de récord. Ya, recuerden que vamos a ir construyendo el aprendizaje.
Cuando yo les pregunto a ustedes sobre recovery, ¿qué se les viene a la cabeza en una sola palabra? Los que pueden escribir una sola palabra, ¿qué se les viene a la cabeza recovery? Pueden escribirlo en el chat, ¿ya? Y yo tengo el chat abierto, aquí se los puedo ir leyendo. Recuperación, tratamiento, recuperación, ¿cierto? Recuperar, mejora, bienestar, lo desconozco, bien, valorización, rehabilitar, interesante, recuerdos, bienestar, restauración, identidad, calidad de vida, bienestar, súper, excelente, mejora, bienestar, reinsertar, coming back, lo dije bien, reinserción, curación. Ya, excelente. Es súper importante porque el concepto de recovery abarca, muchas definiciones principalmente, ¿ya? Y dentro de los principales, rehabilitación, motivar, animar pusieron. Y dentro de las principales conceptos o definiciones que se relacionan al recovery, vamos a hablar principalmente de, ahí sí, empoderamiento. Me imagino que han escuchado lo que es el empoderamiento. Muchas veces se utiliza bastante. En mi opinión, a veces se manosea el concepto de empoderamiento, ¿cierto? Empowerment, de poder, voy a empoderar al usuario. Bueno, como si nosotros tuviéramos mucho poder de poder entregar este poder a los usuarios. Nosotros generamos instancias de empoderamiento, ¿cierto? Este poder de poder cambiar, de poder tomar decisiones, parte de mi proceso de recuperación. También el recovery habla de transformación, ¿cierto? Recuerden de que la salud mental no es estática, ¿cierto? No es lineal. En la vida nosotros, nuestra salud mental, nosotros mismos a veces pasamos por altos y bajos. Entonces el proceso de transformación viene siempre de la mano de los procesos de resignificar, de que, por ejemplo, nosotros podemos tener recaídas, podemos tener, por ejemplo, procesos bien adecuados, cumplimiento de objetivos terapéuticos, y eso va a ir transformando cada vez más, pero la vida no es lineal, ¿cierto? No es de color de rosa como nos dicen, sino más bien son de altos y cambios y el lograr adaptarse permite que la persona logre recuperarse. El recovery habla principalmente de recuperarse socialmente, de recuperar la vida, más que de recuperarse de la sintomatología, ¿cierto? El poder estar en buscar un equilibrio en salud mental. Y eso no se enfoca principalmente a la sintomatología, ¿ya? ¿Qué otro concepto también? Resiliencia, ¿cierto? Nos van a pasar muchas cosas en la vida. El poder levantarnos, el poder adaptarnos, el poder generar espacios donde el usuario diga, chuta, a pesar de tener una sintomatología psicótica, sí puedo volver a trabajar, sí puedo cumplir un rol como familia, sí puedo participar con más gente. Y eso también va de la mano un poco del renacimiento, ¿cierto? El poder renacer nuevamente como persona, el de poder desconfigurarme como el sujeto que alguna vez me transformaron, ¿cierto? El sujeto enfermo, el sujeto psiquiátrico, sino volver a recuperar esta identidad de ser persona, ¿cierto? Y para eso también tiene un proceso. El poder tomar decisiones en conjunto con el equipo de profesionales, el poder tomar en conjunto decisiones con los médicos, con los psicólogos, con los terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, ¿cierto? Enfermeros, con todo el personal de salud mental. La esperanza. También otro concepto súper relevante, esta esperanza de volver a recuperarme, pero volver a recuperarme siempre lo asociamos a de que quiero disminuir la sintomatología, no quiero tener más sintomatología. ¿Ya? Esta esperanza viene desde otra mirada, esta esperanza de que a pesar de poder presentar alguna situación de salud, si quiero volver a recuperar, a participar activamente, ser más eficiente, que me reconozcan como una persona como sujeto de derecho. Eso es lo que viene a hablar el recovery, el recuperar, ¿cierto? El recovery viene a que la persona recupere ser este sujeto de derechos, ¿sí? Y deberes también, ¿ya? Restauración, chuta, ahí redescubrimiento, ¿cierto? Progreso, reajuste, que es un tema de que me imagino que muchos de ustedes trabajan con objetivos terapéuticos, ¿cierto? O planes de cuidado. El reajuste es súper relevante porque al momento de poder plantearnos objetivos terapéuticos con nuestro usuario o con las personas, es súper importante invitarlos a que
construyan este proceso terapéutico. Pero también otra patita que también tenemos muy débil en Chile, yo me atrevería a decir, es que nosotros no reajustamos los planes de cuidado, ¿cierto? No, muchas veces no revisamos los objetivos terapéuticos. ¿Y qué es lo que sucede? Que muchas veces, no sé, po, una depresión que lamentablemente debiese durar 2 años, permanecen los dispositivos de salud 20, 20, 25 años o 10 o 15 años con el mismo diagnóstico, con el mismo objetivo terapéutico y muchas veces los equipos no estamos revisando o no estamos reajustando con los familiares, con los usuarios, esos objetivos. Y eso permite una cronicidad en el tiempo con nuestros usuarios. Y se hacen parte dependiente de los dispositivos de salud. Se supone que por eso que están planteados un cierto límite, ¿ya? De permanencia en estos dispositivos, ¿ya? Por eso que hay tantas listas de espera, por eso que también no hay horas con profesionales, principalmente con psiquiatras, no hay horas con psicólogos, ¿ya? Bueno, otros conceptos también que se asocian muy bien al recovery es la mejora, la estabilidad, pero recuerden que siempre todos estos conceptos, ya la autonomía, que es un concepto que los terapeutas ocupacionales lo manejamos bastante bien, que no es lo mismo que independencia. Yo puedo ser muy autónomo, pero no puedo ser independiente, ¿ya? La autonomía es esta capacidad de tomar decisiones, ¿ya? Y todos estos conceptos siempre tienen que tomarse de la mano de lo que el usuario necesita, lo que el usuario expresa. A veces no sé, pues nosotros cuando me toca revisar a veces algunas fichas clínicas a mí y reviso las fichas de los equipos y es como disminuir la sintomatología. Ya, ok, está perfecto desde un objetivo terapéutico. Pero el usuario realmente es su problema. No, po, hay que ir un poco más allá. Hay síntomas psicóticos de salud mental principalmente que afectan, ¿cierto? El origen hay que revisar principalmente qué es lo que está afectando en su proceso de recuperación. Quizás la sintomatología no es el problema, lo que sí es el problema, que esa sintomatología está afectando en su participación. No está cumpliendo un rol como papá, un rol como mamá, quizás no está cumpliendo un rol como estudiante, desde el ámbito laboral, ¿ya? Reconciliación. También eso es otro concepto, principalmente porque muchas veces han escuchado de que los usuarios, el proceso de autoestigma, de que no, es que yo soy discapacitado, ya no, es que yo soy bipolar, es que yo soy esquizofrénico ya ellos también se generan una etiqueta ya propia que también genera limitancia en su proceso de recuperación. No logran poder potenciar ya este redescubrimiento que van incorporando cuando van explorando cada vez más la vida. ¿Ya? Y por eso que el recovery viene principalmente a poder generar instancias donde el usuario se dé cuenta que sí tiene el poder de poder generar un cambio, a pesar de tener una sintomatología a pesar de tener un trastorno mental severo. Recordemos que todos los trastornos mentales severos son todos los trastornos que tienen una duración más allá de 2 años, ¿cierto? Esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar, ¿cierto? Alguna discapacidad intelectual, ¿cierto? Alguna incluso una depresión mayor, ¿cierto? Que dura más de dos años, que afecta principalmente en el funcionamiento. Entonces, el poder encontrar esta autonomía de poder cambiar es parte del proceso de recuperación. Y los profesionales de salud que imagino que son todos los que están acá participando de este seminario, tenemos que generar la instancia y los momentos para que la persona se dé cuenta de que la única persona que puede lograr recuperar es ella misma. Nosotros como profesionales de salud entregamos la estrategia, entregamos herramientas que les van a permitir entregar. Nosotros cada vez más en el sistema público, ya tanto público como privado, caemos más en el público, ¿ya? Caemos en el paternalismo, ¿cierto? De que, chuta, ¿qué va a pasar si el usuario, o sea, qué va a pasar si le doy de alta? Ese otro tema súper relevante. ¿Qué pasa si yo le doy de alta? ¿Qué va a hacer de la vida de él? ¿Qué va a hacer? No, no, nadie lo va a ayudar como yo lo puedo ayudar, ¿ya? Y eso también genera una limitancia y genera también este estancamiento donde el usuario no se ve capaz de poder seguir expandiendo y poder abriendo cada vez más este proceso de recuperación, ¿ya? Y también el crecimiento, como les comenté. Proceso de adaptabilidad, ¿ya que son? ¿De dónde proviene el concepto de recovery? Bueno, principalmente proviene de los países, desde Estados Unidos principalmente, y se ha incorporado, aparece en los años 80.
así que no es tan nuevo. Es nuevo que nosotros estemos hablando ahora, es nuevo que nosotros estemos creando cursos sobre recovery ahora, ¿ya? Es lamentable, ¿cierto? Pero sabemos de que en otros países anglosajones, principalmente en Europa, bueno, en Estados Unidos, donde nace principalmente, van muy avanzados. Ya no es tema el hablar de recovery, ya no es tema de que el usuario sea el protagonista. Acá en Chile sí, ¿ya? Acá en Chile nos sentimos súper top de que, chuta, estamos incorporando al usuario en los objetivos terapéuticos. Son súper bacanes. Ya, pero es que en los otros países ya eso lo hicieron en el año 80. Entonces, ya, pero por algo se empieza, ¿ya? En el curso que vamos a hacer la próxima semana les vamos a contar un poquito en qué consiste, por qué Chile también se estancó en el tema comunitario, que es otro tema que tenemos que hablar. Bueno, este es un libro de Recovery que habla principalmente como las tendencias y cómo se ha ido incorporando en los diferentes contextos, ¿ya? Uno puede incorporar Recovery en los diferentes contextos, tanto personas mayores, adultos principalmente, está creado para las personas que han sido, que fueron institucionalizadas principalmente en los hospitales antiguos y que muchas veces existió mucha vulneración, que nunca fueron considerados en la toma de decisiones y que muchas veces eran encerrados, ¿ya? Habían limitaciones en sus actividades, no había participación comunitaria, ¿ya? Y por eso es que nace esto del proceso de recuperación, ¿ya? Muchas veces les quise poner algunos mensajes de algunos usuarios que, estos son frases reales, ¿ya? Donde obviamente les cambié los nombres, pero hablan un poco de los procesos de recuperación, ¿ya? También se utiliza bastante en temas de adicciones. Acá habla Juan, de 37 años, que estaba con un consumo problemático, de que claramente hablaba de que la adicción era una montaña rusa de alto y bajo y que cada día de sobriedad era una oportunidad para poder reconstruir mi vida. Es súper importante cuando nosotros reconstruimos o resignificamos, porque cuando hablamos de reconstruir y de resignificar mi vida, no estamos olvidando la historicidad de la persona. La persona claramente tuvo una infancia, tuvo una adolescencia, donde lo fue construyendo su identidad, donde lo fue construyendo como una persona, como un sujeto de derecho principalmente. Al volver a reconstruir y resignificar, mediante esa historia de vida, nosotros vamos como profesionales de salud mostrar otra estrategia para que la persona logre darle un nuevo significado a algo que nunca le había dado un significado. Por ejemplo, me tocaba a mí cuando trabajaba en atenciones principalmente de que los usuarios estaban acostumbrados de que los familiares no los dejaran realizar algunas actividades, por ejemplo, bañarse solo, vestirse solo. Entonces, los usuarios con 30 años o 25 años ya habían creado una identidad donde necesitaban de un otro y que nunca habían tenido la oportunidad de poder experimentar de que sí podían irse solos a sus casas, de que sí podían bañarse solos y el poder darle un espacio para que la persona se diera cuenta que sí era capaz, ya iba creando esta oportunidad de poder darse cuenta de que sí iba mejorando, ¿ya? A pesar de tener un tratamiento farmacológico, de que iba al psicólogo, el crear esta oportunidad de poder recuperarse, se daba cuenta de que sí era capaz de poder enfrentarse a otras oportunidades. Acá les quise poner otra frase sobre una persona con esquizofrenia que habla un poco de que la esquizofrenia puede ser que la realidad sea confusa, aterradora, pero con el apoyo adecuado y mi determinación estoy aprendiendo a distinguir entre lo real y lo imaginario un día a la vez. Muchas veces el tema de la esquizofrenia genera mucho estigma, muchos prejuicios, ¿cierto? De que nosotros como profesionales de salud estamos empecinados de poder disminuir la sintomatología psicótica, ¿ya? También comentarles sobre un caso, sobre un usuario que yo tenía de que el usuario estaba psicótico, activo, hablaba, cuando no participaba, ¿cierto? Teníamos una agrupación y que muchas veces en la agrupación el usuario se mantenía bastante atento y que cuando teníamos que dar un break, tenía que salir y iba a conversar, ¿cierto? Con las alucinaciones, ¿cierto? Con este delirio que tenía. Pero la persona era bastante funcional y que muchas veces nosotros no lo cuestionábamos porque lo que a nosotros nos interesaba no era de que él disminuyera
su sintomatología psicótica, sino más bien de que él fuera funcional, de que él tuviera la oportunidad de trabajar y que muchas veces tuvimos una experiencia súper buena de inclusión laboral, donde el usuario principalmente trabajó en una obra de construcción y que salió el mejor trabajador porque no se distraía conversando con los compañeros de trabajo. Entonces, conversaba consigo mismo con este discurso que él tenía propio. Entonces, se dedicaba a trabajar y no se distraía, ¿ya? Entonces, la pregunta ahí, ¿el problema era los síntomas? Para mí no lo era. El problema es que no tenía oportunidades, ¿cierto? La familia quería que fuera normal, como hemos dicho, normal, como entre paréntesis, de que la persona no hablara, de que no hablara solo, de que no se riera. Nunca lo vimos sufrir con estas alucinaciones. Nunca lo vimos sufrir. Lo pasaba bastante bien y que nunca también mencionó esta necesidad de que disminuyera, ¿ya? Porque estaba atento a todo, ¿ya? Lo único que le faltaba era tener la oportunidad de poder crear nuevos roles en su vida, de poder experimentar, de decir, si me gusta, no me gusta. Eso es recovery, ¿ya? Más que poder disminuir los síntomas, ¿cierto? No estamos diciendo tampoco de que el tema farmacológico es algo malo, no, es súper necesario, ¿ya? Porque muchas veces hay otras tendencias que se van al extremo de que hay que quitarle todos los fármacos. Cada caso es bien particular, ¿cierto? Cada persona requiere una dosis específica o no, ¿cierto? Y eso es súper importante que tenga que ser conversado con el usuario si es que está de acuerdo, ¿cierto? Aquí los profesionales, los médicos y el equipo que está atrás, siempre tiene que ir conversando y cuáles pueden ser las posibles consecuencias o no, ¿cierto? Y ahí el ajuste farmacológico, las revisiones constantes, las reevaluaciones es súper importante. Ya, bueno, y la depresión, acá Carlos lo hablaba como una tormenta oscura, ¿cierto? Que cada día que encuentra la fuerza para levantarse de la cama, estoy un paso más cerca de ver el sol brillar. Aún todavía se habla de que las personas están enfermas porque quieren, ¿cierto? De que una depresión es como, vamos, si tú podís, ok, sí podí, pero muchas veces no puede, ¿cierto? No está triste porque quiere, no está en la cama porque quiere, sino si estuviera bien, estaría afuera a lo mejor disfrutando de alguna actividad que le hiciera sentido, que tuviera un propósito, ¿ya? Y ahí también es súper importante de poder evaluar realizar una evaluación integral con cada profesional. Por eso es que es súper importante de que cada vez más la salud mental no se evalúe solamente con un solo profesional, tiene que tener un abordaje integral desde una mirada de psiquiatría, psicológica, ¿cierto? De la articulación de redes con los trabajadores sociales, ocupacional, ¿cierto? Por eso es que es súper importante y se exige, ¿cierto? En la garantía en GES sobre algunas situaciones de salud, ¿cierto? De que se evalúe principalmente con un equipo integral, no solamente la carga a los psiquiatras, ¿cierto? De que si que solamente necesita fármaco, no está comprobado científicamente de que y también se sugiere desde la Organización Mundial de la Salud de que el tratamiento farmacológico debiese ser lo último, ¿cierto? Que lo primordial debiese empezar con una intervención psicosocial, ¿ya? Y si la intervención psicosocial aún así refiere a lo mejor una mayor estabilización a nivel neuronal, ahí incorporar el tratamiento farmacológico. Pero ¿qué hacemos? Hacemos lo contrario. Primero con el psiquiatra y después al final con los otros profesionales. Entonces también ocupamos horas valiosas de personas que sí lo requieren. Recuerden que cada caso va a requerir algo específico, ¿ya? Bueno, comentarle un poco desde el origen, ahí no sé, esas rayas no eran de la presentación, pero no importa. Esto aparece principalmente en el año 80. Patricia Digan, que era una de las principales defensoras de los derechos humanos de las personas, ahí, en ese tiempo no se hablaba de recovery, ahí se hablaba de rehabilitación. Pero ella se dio cuenta de que en esos tiempos ya se necesitaba de que las personas tuvieran esta capacidad de poder recuperarse, ¿cierto? Como que dio los primeros indicios del concepto de recovery, de que sí tenían opinión, sí tenían voto, ¿ya? Bueno, esta psicóloga tiene esquizofrenia y por eso que también defendió tanto los derechos de las personas con discapacidad en aquellos tiempos. Bueno, aún sigue viva, la pueden seguir en LinkedIn.
¿ya? Porque sube bastante contenido en inglés, ¿ya? Así que habla principalmente sobre que las personas tienen que ser sujetos activos en su proceso de recuperación. Cada vez más falta de que las personas participen activamente de sus intervenciones, que no solamente se quedan y se transformen como lo que nos llamamos siempre como pacientes, ¿cierto? De que esperan que uno le diga lo que tienen que hacer, ¿ya? Bueno, acá abajo se les va a compartir la presentación, les dejo también para que puedan buscar eh, el link del paper para que lo puedan ahí buscar, ¿ya? Está en inglés, pero ya no es una limitante el inglés. Google Chrome se lo traduce, ¿ya? Bueno, y en este caso también Digan hablaba de que también, como les comenté, esta necesidad de poder cambiar la perspectiva de la salud mental, desde la psiquiatría también, ¿ya? Hablaba de que la experiencia de las personas, de que cómo lo iban viviendo, era un aporte tan significativo, porque muchas veces podrían aportar. Y desde ahí también más adelante les voy a comentar, nace un concepto súper importante que habla sobre los expertos por experiencia, ¿cierto? Los usuarios son expertos que viven y sufren la situación de salud, pues, ¿cierto? La enfermedad, el diagnóstico, ¿cierto? La discriminación. Entonces tienen mucho que aportar, tienen mucho que entregar. ¿Ya? Bueno, los familiares también. Hablaba también, digan, de que principalmente la salud mental no era como reparar un televisor, ¿ya? De que si uno reparaba unas partes, la persona se iba a recuperar. No, era más que eso, es un conjunto de elementos que se engloban dentro de un contexto, ¿cierto? Dentro de una historia, de que no solamente si se le modifican los síntomas, la persona se va a recuperar, no, la persona necesita participar, necesita también sentirse activo, sentirse parte de un grupo, ¿cierto? Necesita también trabajar, que eso es algo súper relevante. El recovery, dentro de algunas principales definiciones, habla de este sentido de pertenencia, ¿cierto? Pues, de poder desarrollar un sentido positivo de identidad, de poder transformar esta entidad, como hablan los psicólogos, si no me equivoco, ay, se me fue el concepto, pero el poder crear este sentido de identidad que sea diferente, de que no sea, de poder transformar este sentido de persona esquizofrénica, de persona crónica, a transformar una persona que sea capaz de poder recuperar su salud, ¿cierto? Su bienestar, de poder tomar decisiones, ¿cierto? Muchos de los que trabajamos con personas con alguna situación de salud severa, nos damos cuenta de que la familia es un elemento muy limitante o facilitador, ¿cierto? Que muchas veces el problema no son los usuarios, no son las personas, sino los familiares, ¿cierto? Por temor de que le pueda pasar algo, por miedo de que la persona pueda fracasar, ¿cierto? O también disminuyen como la necesidad de explorar, ¿ya? Bueno, el movimiento nace, como les comenté, de usuarios que vivieron experiencias traumáticas y realizaron protestas en Estados Unidos de que muchas veces fueron hospitalizadas en contra de su voluntad. ¿Ya? Nos preguntamos hoy día, ¿sucede? Yo aún escucho familiares que me dicen, la solución de esta persona es que la internen involuntariamente. ¿Ya? ¿Y la persona está de acuerdo? No, no, pero es que es un peligro. ¿Ya? Entonces, muchas veces me ha tocado todavía escuchar familiares que quieren hospitalizar a los usuarios en contra de su voluntad. Hoy en día se está respetando muchísimo el tema de la toma de decisiones, ¿cierto? Por eso es que se crean también los dispositivos comunitarios, los COSAM, ¿cierto? Se crea de poder acercar la salud mental hacia los contextos, ¿cierto? Antiguamente, antes de la creación de los COSAM, las personas tenían que viajar e ir a los hospitales, ¿cierto? Para poder atenderse. Hoy en día, si nos acordamos de la declaración de Alma-Ata, de que tenían como objetivo principal de acercar la salud en general a todas las personas en el año 2000, no sé si lo conseguimos. La verdad es que no, por cierto. Hay muchas personas que todavía no tienen acceso a la salud y eso también vulnera bastante los derechos de las personas, ¿cierto? Bueno, y dentro de los sistemas de salud no respondían también a las preocupaciones de los usuarios, no lo estaban escuchando en Estados Unidos. Por eso que nace también este movimiento
hablaba también sobre la intervención involuntaria, ¿cierto? Y que muchas veces vulnerable. William Anthony ya es uno de los autores más relevantes en Estados Unidos. Bueno, lamentablemente falleció hace poco, pero él fue uno de los creadores de una de las definiciones más completas sobre recovery. Y él mencionaba de que el proceso de recovery se define principalmente como un proceso personal, ¿cierto? Cada persona tiene un proceso de recuperación, ¿ya? Yo hoy día lo utilizo cuando ando bajoneado, digo, siempre lo utilizo como ando en recovery, ¿ya? Porque claro, en recuperación no es que solamente hablamos de la sintomatología, sino más bien quiero volver a recuperarme, a sentirme parte de algo, ¿cierto? Es único, es un proceso único también de cada persona. No olvidar de que no todas las intervenciones sirven para todo, ¿cierto? Pero sí tenemos que responder al motivo de consulta real de la persona, no al motivo real de la patología, porque muchas veces incorporamos el motivo de consulta como que el usuario tiene esquizofrenia, es el motivo de consulta. No, po, el motivo de consulta de la persona es que a lo mejor hay una limitante, es que hay una restricción en su participación, que no los deja ser efectivos, no los deja sentirse bien, encontrar un bienestar propio, ¿ya? Como ustedes mencionaron. ¿Ya? Y dentro de los procesos personales hablaba un poco de esta vía satisfactoria. Pero esta vía satisfactoria que la define el usuario, no nosotros. Porque muchas veces es como, a ti te falta trabajar para ser feliz. Pero a lo mejor el usuario no quiere trabajar, el usuario no quiere estudiar, el usuario no quiere seguir una rutina, ¿ya? No le hace sentido. También este proceso tiene que ser esperanzador y activo, ¿cierto? La persona tiene que ser parte de este proceso. Él es protagonista de su proceso de recuperación. Si nosotros no potenciamos de que las personas sean protagonistas, estamos trabajando prácticamente con lo que actualmente realizamos, con los pacientes, ¿cierto? Y esperamos que los pacientes sigan todas las indicaciones que hacen. Yo le hago la siguiente pregunta. ¿Algunos lo hacen al pie de la letra? No, pues cierto, porque siempre hemos escuchado de que llegan con el médico o con el psiquiatra y dicen, es que no me tomé el fármaco. Es que no le quiero contar al médico que no me tomé el fármaco, porque me va a retar. Pero ¿cómo lo va a retar, señora? Si usted es el protagonista, usted es el que utiliza, usted el que toma la decisión de no tomárselo, ¿ya? No tiene por qué sentir miedo y que pasa muy frecuente en que se esconden con los psiquiatras o con los médicos, ¿cierto? Porque piensan que lo van a castigar. Ya, esa actitud hay que cambiarla. Usted, si no se tomó el fármaco, tiene que hacerse responsable de que no se tomó el fármaco, ¿cierto? Y dentro de esto, las limitaciones por enfermedad no es un tema, ¿cierto? Debe existir un nuevo sentido y propósito en la vida, ¿ya? Una visión orientadora, ¿cierto? De los servicios. Cada vez más esto no es algo nuevo de que nosotros lo inventamos, de que estamos inventando la pólvora, no, esto está incorporado en los planes nacionales de salud mental. Eh, Se habla principalmente, aparecen en el Plan Nacional del 2017-2025, ya que supuestamente es la Biblia de todo, de lo que nosotros debiésemos seguir la intervención en salud pública, ¿ya? Y ahí se menciona, po, ahí se menciona de que todos los equipos de salud debiesen estar al menos capacitados con recovery. ¿Se logró? Lamentablemente no. Bueno, pero para eso estamos haciendo un curso y estamos haciendo también seminarios y poder acercar un poco el recovery, de que muchas veces la gente lo ha escuchado por ahí, lo han identificado, pero no saben que sí están haciendo recovery. Bueno, y como les comenté, aparecen los años 80, pero en los años 90 fue la década del recovery, fue pero full, pero en Estados Unidos, no acá. Igual llegó, goteó un poco acá, ya, pero recuerden que nosotros acá en Chile en los años 90 se incorpora recién el tema de la democracia, entonces el poder incorporar el protagonismo a los usuarios estaba en proceso, ¿ya? Eso en el curso lo hablamos bastante bien. Bueno, y dentro de esta definición también habla de que nosotros tenemos que identificar el tema de los valores, los sentimientos, habilidades, los roles. ¿Ya? Bueno, William Anthony que falleció. Dentro de los principios, se los voy a hablar muy sutilmente acá, ¿ya? Porque les quiero mostrar las etapas, que eso es bien interesante. El recovery habla principalmente sobre esta esperanza, ¿cierto? Esta esperanza de poder alcanzar este rol significativo en nuestra vida, la autodeterminación, esta capacidad de tomar decisiones, ¿cierto? De que la persona sea capaz de decir, ¿sabéis qué? Yo quiero estar 12 meses acá, quiero estar con psicólogo, con TO, porque quiero trabajar esto.
Muchas veces he escuchado de que los usuarios dicen, no, es que no sé qué estoy trabajando con el TEO, es que no sé lo que estoy trabajando con el psicólogo, pero usted lo ha conversado con él. No, ya. Pero lo importante es que usted debería incorporar, ¿cierto? Muchas veces los usuarios no saben cuáles son los objetivos o lo olvidan, ¿cierto? Porque a veces los usuarios, hay algunos usuarios que dicen que nunca le han mencionado su diagnóstico. Y uno aquí es súper importante porque uno tiene que revisar la ficha y uno dice, sí, pues, acá lo dije, ¿ya? Entonces, por eso es que es súper importante también entregarle como la importancia de que los usuarios tienen que hacerse cargo. O, por ejemplo, no es que, ¿por qué faltó sus controles? Es que nadie me llamó. Nadie me llamó del CEFAM. ¿Le ha pasado eso? ¿O nadie me llamó del centro? Ya, pero ¿y usted informó de que no podía venir? No, pero es que a mí me llaman siempre. ¿Ya? Eso también hay que cambiarlo. ¿Ya? Sabemos que también dentro de los lineamientos de salud pública se exige que hagamos visitas domiciliarias, rescate telefónico, ¿cierto? Por un tema de meta, ¿cierto? De rescate. Pero también es súper importante de que los usuarios también, también avisen, que sean parte también de la inasistencia, ¿ya? Luego, el empoderamiento que se los comenté, esta capacidad de poder generar este espacio de poder tomar el control de su propia vida. Pero dice, ¿pero cómo? ¿Cómo yo genero que el usuario tome el control de su propia vida? Que el usuario construya su plan de cuidado integral, ¿cierto? Que el usuario vaya evaluando en conjunto con ustedes los objetivos terapéuticos. Que el usuario vaya evaluando si la actividad que usted le propone le hace sentido. ¿Ya? Porque eso va a generar y potenciar de que el usuario se mantenga en el tiempo. Muchas veces lo abandono es porque los usuarios no tienen ni idea de lo que están haciendo con los profesionales, ¿cierto? Es como que no, me pregunta todas las veces que vengo y me pregunta cómo me siento. ¿Ya? Pero ¿y usted sabe por qué le pregunta eso? No sé, pues yo creo que para saber cómo estoy, ¿ya? No tiene claridad. Y muchas veces cuando no hay claridad, cuando no somos claros con los usuarios, ¿qué hacen los usuarios? Tienden a buscar en redes sociales, en internet, ¿cierto? Y que muchas veces abandonan el tratamiento. Y acá uno de los conceptos importantes que es respetar la responsabilidad personal, ¿cierto? El que el usuario, claro, tiene derechos, pero también tiene deberes. Y eso es súper importante. Como profesionales de salud, nosotros también tenemos que resguardarnos en respecto a todos estos temas también, porque si no caemos en el asistencialismo también, por cierto, caemos de ser profesionales asistencialistas, paternalistas, ¿cierto? De que ya yo lo voy a llamar, ya le vamos a dar una última oportunidad. Aquí es súper importante de poder potenciar la responsabilidad porque es bien similar, por ejemplo, con otras situaciones de salud. La persona tiene que hacerse responsable, si no, nadie va a ir a buscarlo, ¿ya? En salud mental es prácticamente lo mismo, ¿cierto? Sabemos que en salud mental es más complejo, ¿cierto? El tema de la motivación muchas veces no existe, el tema de los intereses, ¿cierto? A veces no hay redes sociales que apoyen a las personas, hay muchas personas abandonadas con problemas de salud mental que a veces dificulta. El trabajo con la articulación de redes ahí es súper vital. Enfoque centrado en la persona, ¿cierto? No en la sintomatología, no en el diagnóstico. ¿Ya? Eso es muy relevante. El apoyo mutuo, el trabajar con más personas, el poder crear intervenciones grupales es súper relevante porque las personas se van dando cuenta de que su problema no es único, de que muchas veces el problema con el que se sitúa, lamentablemente hay otra persona que tiene un peor problema, entonces como que adquiere un mayor sentido, le da un nuevo significado a su problemática. Proceso continuo y la inclusión comunitaria, que muchas veces es lo que más se habla. Bueno, acá principalmente que el concepto no habla de la sintomatología, ¿cierto? Habla de la experiencia del cambio personal y que la cura no es indispensable, ¿cierto? La recuperación habla en diferentes ámbitos, ¿cierto? En ámbitos de la clínica, de lo existencial, ¿cierto? Cuidado de lo funcional, de lo social también, de lo físico, que también es súper importante. Acá también hablamos de los expertos por experiencia, que aparece este concepto en el año 2020, en 2001. ¿A qué se refiere el experto por experiencia? Como se los comenté, de que las personas son las que viven estos procesos, son las que tienen, por experiencia, tienen conocimiento e información. Y la lógica tiende como a cambiar un poco el flujo de información. Yo dejo de ser experto como profesional. Soy experto, pero soy experto por profesión, de lo que estudié. Estudié 5 años, 7 años, 20 años, pero soy experto en la teoría que me basé. Pero no soy experto por experiencia. O quizás sí, quizás soy ambos, a lo mejor también lo he evidenciado. Y aparece otro concepto también,
Bueno, tenemos expertos por experiencia, expertos por profesión y tenemos el otro experto, los cuidadores o cuidadoras. Más cuidadoras que cuidadores, ¿cierto? Y más mujeres cuidadoras que cuidadores, que son los expertos por cuidado, ¿cierto? Que son personas que saben cómo cuidar, ¿por cierto? Porque lo viven a diario y que muchas veces se enferman por tanto cuidar. Ya, bueno, también, bueno, estos conceptos ya se los fui mencionando. La rehabilitación psicosocial es súper importante, más que el tema de poder rehabilitarlo con la sintomatología. La participación y la autonomía son elementos relevantes al momento de hablar de salud mental. Muchas veces las personas están pidiendo poder participar, estar con más gente, pero no son capaces de poder decirlo. O muchas veces se avergüenzan. No, es que a mí no me gusta estar con gente. Ya, pero ¿por qué? Identifiquemos el porqué, po. A lo mejor te sientes vulnerable, no te sientes apto para ellos, o, o te da vergüenza también, po, o no tienes la herramienta. Y ahí es súper importante generar espacios y ambientes donde la persona pueda potenciar esta herramienta, ¿ya? Así como en lo más general, ¿ya? Bueno, y el estigma, como se los comenté, el etiquetamiento, ¿cierto? Estereotipación, separación y pérdida del estatus. Bueno, la pérdida del estatus de lo que les comenté, ¿cierto? Este rol como persona. Franco Loyola, me transformo en Franco con esquizofrenia o Franco con esquizofrénico, ¿cierto? Que no es capaz. Ya, el volver a recuperar, el volver a resignificar y volver a darle sentido a mi identidad nuevamente, no va a ser la misma, pero sí volver a tener este estatus social de poder entregar una seguridad, de que las personas confíen de que sí soy capaz de poder hacer una cosa, de poder hacer acciones por sí misma. ¿Ya? Chuta, ya, me quedan 15 minutos. Pues ya, esto que hablar, ¿ya? Ya, ¿qué aspectos positivos pueden generar reconocer este hecho? Bueno, es súper importante de que las personas se sienten escuchados, ¿ya? De que estamos realmente haciendo generar espacio, un cambio, ¿cierto? Ya, les quiero hablar un poco sobre sobre la etapa, ¿ya? Esta etapa me gusta, el modelo de Andrensen es un modelo australiano, ¿ya? Los australianos van súper adelantados con este tema. De hecho, algunos instrumentos se los voy a mostrar que son australianos, ¿ya? Cuando hablamos de recovery, hablamos de diferentes etapas, ¿cierto? Los que trabajan en adicciones, me imagino que le dará sentido, les dará mucho sentido con el tema de Clemente y Prochaska, ¿cierto? Con la etapa de de la contemplación. Acá en la fase moratoria hablamos cuando la persona está recién con esta falta de esperanza, cuando pierde esta identidad, cuando le llega al usuario, cuando dice, no, es que yo tengo esquizofrenia y escucho voces. Eh, y mi familia y me encierro, ¿cierto? La persona como que no le encuentra sentido, como que su misma familia lo ha discriminado, nadie le ha dicho que es capaz de hacerlo. Ahí se habla un poco de la fase moratoria. Después, luego, la fase de conciencia es cuando esta persona hace esta distinción de que no soy el esquizofrénico, po. Pucha, soy Franco que tiene esquizofrenia. Como que hace esta separación cuando dice, chuta, a lo mejor una pequeña parte de mí tiene una problemática de salud mental, pero no me caracteriza completamente. Cuando, por ejemplo, cuando, no sé, pues han escuchado ahora que viene la Teletón, no, es que soy discapacitado. Ya, pero quizás está en una situación de discapacidad, pero no soy discapacitado completamente, po, ¿cierto? Quizás a lo mejor tenía una discapacidad física que a lo mejor, no sé, po, la estructura no genera que tú seas independiente. Y a lo mejor el problema no es tuyo, el problema ambiental, ¿cierto? De barrera, pero tú tenías a lo mejor tu mente bien, tenías la capacidad de tomar decisiones, ¿ya? Entonces, ¿realmente eres discapacitado? No, po, ¿cierto? Si hablamos un poco más crítico del concepto, ¿ya? Aquí en la fase de conciencia, el usuario se da cuenta que no es el diagnóstico. En la fase de preparación, acá la persona se da cuenta, obviamente pide ayuda a los profesionales que están acá, a los 172 profesionales que están aquí en el seminario, y le dice, ¿sabes qué? Quiero hacer un cambio en mi vida y me quiero recuperar, pero no sé cómo hacerlo. La persona comienza a establecer y ahí los profesionales le dicen, ya, pues construyamos un PCI o PTI, que algunos lo conocen, o plan de cuidado integral, ¿cierto? Construyamos las metas, pues. Planteemos el objetivo a corto, mediano, largo plazo, pero que te haga sentido a ti, ¿ya? Para que tú puedas lograrlo y puedas alcanzarlo. Esa es la fase de preparación. La fase de reconstrucción, acá la persona se comienza a dar cuenta, ¿ya?
y empieza a darse cuenta de que empieza el tema del cumplimiento de los objetivos, por cierto, se da cuenta de que, chuta, soy capaz de hacerlo, cumplí los primeros objetivos y lo hice por sí solo. Fui capaz de venirme solo al COSAM, fui capaz de bañarme solo, entonces sí lo puedo hacer. O fui a una entrevista de trabajo y no me puse nervioso. Chuta, ¿lo puedo hacer? Si soy capaz. Empieza a darse cuenta y empieza a darse cuenta que tiene un pequeño control en su vida, empieza a recuperar su confianza. Y la parte final, que es la que todos queremos, que es la fase de crecimiento. Acá la persona, acá te dice, listo, me quiero ir de alta y prácticamente, a pesar de que puedo tener recaídas, sí, que eso es normal, ¿cierto? Pero sí, sí le encuentro sentido a mi vida y con sentido, ¿cierto? Es cuando nosotros le damos de alta a nuestro usuario y después nos da miedo así como, chuta, ¿qué le va a pasar después? ¿O va a volver? No importa que vuelva, pues parte del proceso, es parte del proceso de transformación. Qué bueno que vuelva, porque ya sabe cuándo pedir ayuda y quizás no va a volver con las mismas problemáticas. Esta parte se la voy a pasar más rápido, ya porque no da el tiempo. Acá les quise mostrar un poco una pincelada de los planes nacionales, ¿cierto? Después de los años 90, de los años que pasaron anteriores, vuelve la democracia acá en Chile y se comienza un poco a hablar un poco de los derechos humanos, ¿cierto? Se comienza como a incorporar principalmente los procesos de reinserción social, se empiezan a construir los COSAM, ¿cierto? De poder acercar la salud mental a la comunidad, de realizar acciones comunitarias donde las personas pudieran participar activamente, antes de poder juntarse como en grupo, ¿cierto? A veces no era muy bien visto, ¿cierto? Eh, Después aparece en el año 2000 un poco el segundo Plan Nacional de Salud Mental. Acá habla de agentes de cambio cultural en la comunidad, de que las personas sean protagonistas, de que tienen mucho que aportar a las políticas públicas, ¿cierto? Aquí recién se empieza a hablar un poco también de poder considerarlo, de que tienen mucho que hablar. Y el Plan Nacional actual, vigente, que el próximo año se cambia, bueno, el último año, acá habla dentro de sus metas, habla el tema de recuperación, po, ¿ya? No es algo que se inventó ahora. Habla que es súper importante que las personas con enfermedad mental sean consideradas como expertas y que tengan el control de su manejo de su enfermedad, ¿cierto? Como les comenté, en el año 2020, que todas las redes temáticas de salud mental, el 100% de los servicios, efectuaran al menos una capacitación al año en el ámbito de salud mental. ¿Se logró? Yo diría que no, ¿ya? Pero estamos a tiempo de lograrlo, estamos haciendo. Hay 172 personas que estamos acá conectados y esta es la segunda versión de este segundo curso, bueno, del seminario, la segunda vez que hago este seminario y la segunda versión de este segundo curso, entonces ya estamos haciendo un cambio, ¿ya? Antiguamente en este seminario eran 50 personas, ahora tenemos más del triple. Y por último, la red temática, a los que les gusta la salud pública. La Biblia, por cierto, la Biblia de la salud mental. Si yo trabajo en salud pública y no conozco este libro, me debería preocupar, ¿ya? Porque esto es lo que indica cómo nosotros debiésemos trabajar. Y aquí habla sobre el recovery, ¿ya? Ustedes pueden incorporar sobre la red temática, ¿cierto? Habla un poco similar y les puse hasta la página para que lo puedan incorporar. Es un poco de lo que les fui hablando, de que la recuperación es un proceso profundamente personal y único. Ya, y contarle un poco sobre alguna experiencia en Chile. Ya, les quise contar mi experiencia. Yo hice un magíster de salud mental y psiquiatría comunitaria y hice mi tesis de magíster sobre un rediseño sobre un programa de trastornos mentales severos en un COSAM, principalmente de poder hacer un rediseño desde esta mirada de recovery. Ustedes, si bien saben, los programas de rehabilitación psicosocial son bastante clínicos, ¿cierto? Hablan sobre integración, sobre integración social, ¿cierto? Comunitaria, pero son creados principalmente por un grupo de expertos, ¿cierto? Pero en este caso, esta experiencia me motivó a poder crear un programa ya antiguo. En el año 2006 se crearon los programas de rehabilitación bajo la normativa número 90, imagínense, 2006. Y esto lo hice en el 2022. Hasta ahí no ha habido ningún cambio. ¿Ya? Entonces, de poder crear o rediseñar un programa de rehabilitación, pero considerando a los expertos por experiencia, por cuidado y por profesión desde una mirada de recuperación. Dentro de los objetivos fueron un poquito identificar los principios relevantes, evaluar los programas, ¿cierto? Diseñar un perfil de profesional y diseñar alguna estrategia.
Dentro como de los conceptos que les comenté, la conectividad, ¿cierto? La participación entre compañeros, la actividad entre grupos es súper importante. Esperanza y optimismo, como se los comenté, identidad, el poder encontrar una identidad en los establecimientos, de que no solamente sea de que yo voy a pedir ayuda porque tengo una discapacidad intelectual, sino a lo mejor tengo una identidad de que soy usuario, de que soy un experto por experiencia y participo en alguna agrupación, de que sí me escuchan, de que sí soy parte de algo, ¿ya? Sentido de propósito, ¿cierto? Y el empoderamiento, que es uno de los conceptos que todos estos conceptos los usuarios deberían ser, incorporarlos para poder identificar y decir, chuta, sí, este usuario es recovery. Ahora viene la parte de los profesionales, ya que son conceptos que uno también debiese cuestionar si es que si quiero ser profesional recovery, yo debería preguntarme si mi intervención está orientada hacia la persona, ¿cierto? De que ya no conceptualizo a las personas como los esquizofrénicos, los depresivos, sino más bien considero los múltiples roles que la persona tiene en el curso de vida. Ya tampoco se habla de ciclo vital. La vida no es un ciclo, ¿cierto? No tiene etapas, sino es un curso. A mí no me dan un título o un cartón por pasar a la etapa de usted, ¿cierto? Sino es un curso, ¿cierto? Es un curso de vida y cumplimos diferentes roles en nuestra vida, rol padre, hijo, estudiante. Entonces también es súper importante de que nosotros orientemos siempre la problemática hacia las personas. Y tenemos el tema de la implicación de las personas, hacer los planes de cuidado y el diseño siempre con objetivo y meta en participación con los usuarios. Si no, el plan de cuidado, pregúntese por qué no le funcionó. La autodeterminación, ¿cierto? Apoyar esta postura de respeto y confianza, que es lo que más se da, y el potencial de crecimiento. El tema de poder incorporar evaluaciones de proceso, ajustes necesarios, ¿cierto? El poder ir evaluando si el objetivo y las actividades que yo propongo conseguimos objetivos. Bueno, un poquito de la metodología para ir avanzando y dentro de algunas cosas súper relevantes, como se los voy a mostrar a grandes rasgos, por ejemplo, como los expertos por experiencia mencionaban de que faltaban más profesionales, ¿cierto? Los expertos por cuidado mencionaban de que también hacen falta más profesionales, de que muchas veces hay un solo profesional para muchas personas. El tema de que también el poder participar de un grupo terapéutico, también fomenta de que la persona logre mejorar su identidad, logre potenciar su autonomía, ¿cierto? De que no permanezca siempre con los familiares que muchas veces tienen este temor de que le puedan hacer algo el mundo real. Y dentro de como los expertos por profesión, ¿cierto? Que también se realizó una evaluación, que muchas veces la máquina, ¿cierto? La máquina de lo administrativo come muchas veces el poder involucrar estas nuevas perspectivas. Yo les digo que no, que muchas veces, claro, al pie de la letra y de lo que proponen Estados Unidos en otros países, obviamente que no lo vamos a conseguir, pero al menos el poder invitar a los usuarios a que sean protagonistas de su proceso de recuperación ya es una parte, ya es un propósito, ya están haciendo algo desde Recovery. ¿Ya? Y me imagino que muchos de ustedes ya lo están haciendo. Y dentro como de algunos elementos importantes de que, bueno, poder incorporar las evaluaciones individuales que se hacen, los equipos que sean interdisciplinarios, ¿cierto? Evaluaciones específicas, espacios de participación. La pandemia nos trajo muchas dificultades, hasta el día de hoy secuelas todavía en temas de salud, de que muchas veces los equipos dejaron de hacer actividades grupales, ¿ya? Y eso también demuestra, hay estudios que demuestran de que las actividades grupales a veces genera mayor potencial de crecimiento en las personas, ¿ya? Cambiar el lenguaje también, ¿cierto? Y ir reconstruyendo estas prácticas clínicas tradicionales, ¿cierto? El paciente aquí, el paciente acá, la persona se sentir paciente. Y lo otro, el poder potenciar y poder generar esta planificación y evaluación, ¿ya? Eh, bueno, y dentro de las conclusiones de esta tesis principalmente es que se requiere capacitación a los profesionales, ¿cierto? Se requiere también un mayor equipo, pero también equipos capacitados también, equipos que tengan también, no tengan una resistencia en poder incorporar una nueva perspectiva, de poder cambiar el foco, porque muchas veces hay muchos profesionales que se quedan con la antigua nomenclatura y no quieren evolucionar. El mundo cambia, ¿cierto? Las perspectivas cambian. Y dentro de algunas preguntas de recovery también, el tema de poder mejorar la habilidad de afrontamiento, ¿cierto? El autoconocimiento. Estoy consciente de que de mis puntos fuertes y débiles, más que preguntarle así como, no sé, po, ¿tus alucinaciones te molestan o no?
Para poder cambiar el foco es principalmente de poder preguntarle no solamente de su enfermedad, sino más bien de hablar sobre sus otras habilidades de afrontamiento de la vida. Bueno, acá también hablamos un poco de las barreras, ¿ya? Del estigma social, el acceso a servicios, el autoestigma, ¿cierto? Y acá hay algunas preguntas orientadoras. ¿Has experimentado alguna vez discriminación o prejuicio debido a tu salud mental? ¿Has tenido dificultades para encontrar o acceder a servicios de salud mental adecuados? ¿Te sientes avergonzado o culpable? ¿Se dan cuenta de que el lenguaje es diferente? ¿Ya? Que quizás se lo pregunto de otra forma, ¿cierto? Desde un lenguaje de recuperación, ¿cierto? ¿Te sientes apoyado por amigos? Quizás ustedes lo hacen siempre. Estas son preguntas que no son como lo top, sino son preguntas que ustedes lo hacen, pero no se dan cuenta de que al preguntarle eso le cambian el foco al usuario, porque el usuario está acostumbrado así como ya dígame sus síntomas, ya qué fármaco está tomando, ya le genera molestia, le genera malestar, ya está peleando con sus familiares, como que siempre es negativo, ya. Lo importante es como ir preguntando, por ejemplo, qué es lo que quiere, qué es lo que quiere hacer. No sé, po, ¿está comprometido en buscar y aprovechar oportunidades para mejorar su situación? Muy larga la pregunta, pero un poquito de buscar las oportunidades que tiene. ¿Sabe bien cuáles son las oportunidades que tiene? ¿Se siente capaz de poder enfrentar los desafíos, ¿cierto? ¿Toma medidas para poder cumplir su objetivo? Entonces, el lenguaje, más allá, es de lo que les fui comentando. Hablar sobre expertos por experiencia, persona con experiencia vivida, persona en recovery o recuperación, ¿ya? Pero mejor quedémonos con personas, más que paciente, más que cliente. eh, Hablar de las personas, ¿cierto? Que muchas veces hemos ido perdiendo un poco otro tema que es súper relevante, que es la humanización de la atención. El sistema, ya la rutina laboral, nos hace perder un poco la humanización en la atención, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos pendientes de los objetivos, de las metas sanitarias, de que tengo que evolucionar las fichas y que muchas veces nos hace perder un poco esta humanización de la atención. Y acá, bueno, Glover habla un poco de algunos principios súper relevantes de que cambiar un poco del sentido de pasivo a una persona activa del yo, ¿cierto? El sentido del yo, de poder demostrarme como una persona de más que ser un receptor de servicios, sino más bien aportar, de decir, pucha, sí, ¿sabéis que me gustaría hacer esto? Y mira, yo puedo ir a preguntar, más que quedarse con lo que nos dicen los profesionales de pasar un poco desde la desesperanza, ¿cierto? De la desesperanza y la desesperación a la esperanza, ¿cierto? Esto de que, pucha, a lo mejor si me siento apoyado por mi familia, o a lo mejor no, a lo mejor sí me puedo recuperar, sí me puedo sentir bien. Ese bienestar subjetivo, no de los demás, sino mi bienestar subjetivo del control de los demás al control y la responsabilidad personal, ¿cierto? Este tema de tomar mis decisiones, po, de ser parte de lo que quiero en mi vida, de no estar siempre esperando de que alguien me diga lo que tengo que hacer. ¿Por qué tengo que esperar eso? ¿Cierto? A veces uno mismo a veces dice, chuta, ya tengo ganas de hacer algo, pero necesito a alguien que me motive. Ah, pero claro, a veces necesitamos, ¿cierto? Un coaching ahí que nos diga, ya, anda al gimnasio, no sé, pues haz alguna actividad porque a lo mejor encontré que tu rutina está pésima. Pero hay que preguntarnos, cuesta, ¿cierto? Pero tenemos que ir potenciando y generar espacio para tomar decisiones. Al principio siempre cuesta, pero una vez que lo consigue, hay que seguir potenciando de la alienación al descubrimiento. A veces nos da mucho miedo el descubrir por nosotros mismos, pues. Es como, chuta, me voy a meter no sé, algún taller nuevo. No, pero yo no conozco a nadie. Imagínense los usuarios que presenten alguna situación de salud mental. Les cuesta el triple, el doble, o a veces no. ¿Ya? A veces no tienen vergüenza. Entonces, el poder descubrir, el redescubrir, el ampliar nuestras redes permite de poder encontrar mayor empoderamiento. La siguiente, la desconexión a la conexión. Nuestros usuarios están desconectados muchas veces, ¿cierto? Ven una realidad, principalmente los usuarios con esquizofrenia, que a veces la sociedad los desconecta po, de la realidad. No es que ellos no son especiales o no, no ¿para qué los vamos a incorporar? ¿Para qué los vamos a incorporar en el diseño de tomar decisiones del, no sé, del centro de salud? Si no tienen mucho que decir, o lo que van a decir no va a tener coherencia. La verdad es que sí van a tener coherencia, po, porque ellos son los que están recibiendo, ¿cierto?
Y el poder cambiar el foco es súper importante. Es un cambio a nivel de políticas públicas, de directivas, ¿cierto? De centros de salud. Ya, y esto también invitarlos, ¿cierto? Por tema de tiempo, obviamente, una hora no alcanzamos mucho a hablar, pero dejarlos invitados al curso, de que les voy a mostrar ahora igual les voy a mostrar uno, así que para que no se, generalmente en el curso les muestro el RAS y les muestro el Story, ¿ya? El RAS está validado en Chile y el Story hay una idea de poder validarlo en Chile. Pero igual que el A2, pues el A2 del TEA no está validado en Chile, pero se ocupa como pan amasado, ¿ya? Pero lo importante es que les voy a mostrar el RAS, así como a grandes rasgos, para que también lo puedan buscar y lo puedan descargar. Está validado en Chile, está en español y habla un poco de los dominios, de las etapas de los que les mostré arriba, de cómo, en qué etapa se encuentra el usuario. Lo ideal es que lo apliquen al inicio, mediano y largo plazo, ¿cierto? Para ver si las intervenciones que ustedes realizan o el plan de cuidado que hacen con los usuarios es efectivo, ¿cierto? Pero desde una mirada de recuperación. Por ejemplo, una persona puede decir, ¿es importante divertirse? De acuerdo. Ahí uno puede preguntar, ¿por qué le hace falta para que sea muy de acuerdo? No, es que a lo mejor no tiene sentido. Ya, es importante tener hábitos saludables, hago cosas que son significativas para mí, continúo teniendo nuevos intereses. Se dan cuenta que las preguntas son diferentes porque están relacionadas al ítem de haciendo cosas que valoro. Más que quedarme en lo negativo, me quedo un poco más en lo positivo, ¿cierto? Y acá habla un poco de mirando hacia adelante. Si me vuelvo a sentir mal, ¿puedo manejar la situación? ¿Tengo un propósito en la vida? ¿Me gusto a mí mismo? En algún momento podría aplicárselo a uno mismo, ¿cierto? ¿Me gusto a mí mismo? Sí, puede ser, muy de acuerdo, ¿cierto? O no de acuerdo. ¿Puedo manejar lo que sucede en mi vida? A veces. Si lo sigo intentando, continuaré mejorando. Entonces, tengo una idea de quién o qué quiero ser. Hay adultos que todavía se lo preguntan. Y no es malo todavía, ¿cierto? Porque recuerden que es un ciclo, un proceso que vamos cambiando, ¿cierto? Vamos teniendo nuevas experiencias. Recuerden que a través de las nuevas experiencias vamos creando nuevas realidades en nuestra vida. Ya, y aquí sí pueden ver, manejando mi enfermedad. Se dan cuenta que el recovery tampoco dice, oh, es que la enfermedad es mala, los fármacos no. Tengo mi propio plan sobre cómo mantenerme bien o mejorarme. Hay cosas que puedo hacer para ayudarme a lidiar con los síntomas no deseados. Se dan cuenta de que no habla de que los síntomas no debiesen existir, todo lo contrario, existen, los valida. Ya, lo que sí el foco no está centralizado en eso, pero sí lo considera como importante. La sintomatología en la enfermedad están, pero no es el foco principal, ¿ya? Y es la invitación de poder cambiar el enfoque, de que de que el centro no son los síntomas, sino el poder recuperarse, volver a ser, tener una identidad propia, ¿cierto? O reconstruirla, o validarla, ¿cierto? Chuta, y acá, bueno, ahí en el curso lo desarrollamos bastante bien el tema de los instrumentos, ¿ya? Y la importancia de la conexión comunitaria, ¿cierto? La recuperación de la persona, como le fui hablando a grandes rasgos, ¿cierto? Recuperarse no es lo mismo que curarse, ¿ya? Recuperarse, ya sabemos que recovery habla un poco más allá de la disminución de los síntomas, habla un poco más allá de la rehabilitación. Recuperarse, yo quiero recuperar mi vida, ¿ya? Y bueno, las acciones hablan más que las acciones hablan más que las palabras, ¿cierto? La comunicación verbal aquí, les quise colocar un pequeño gráfico de que ha demostrado que la comunicación, el 7% es verbal y el 93% es no verbal. La forma en que nosotros nos comunicamos con el usuario es súper importante, de que muchas veces el tema no verbal influye bastante y de la forma de cómo lo mencionamos. Y dentro de la comunicación no verbal, el lenguaje corporal tiene un 55% y el 38% un tono de voz. No caer en el asistencialismo, por ejemplo, en ser agresivo con el usuario, ni tampoco ser tampoco muy amigos, porque los usuarios a veces no vienen, o sea, nunca vienen a buscar amigos, vienen a buscar ayuda con los profesionales. Entonces, a veces hay profesionales que tienden a confundir un poco la amistad con una intervención, ¿cierto? No, es que quiero ser horizontal con el usuario. Ya, pero es que el usuario viene a buscar ayuda, no viene a buscar un amigo, ¿ya? Y como, si no me equivoco, esta es una de las últimas diapos, son como las reglas de etiqueta de lo que podríamos decir, ¿cierto? ¿Qué no decir? No etiquetar a la gente. ¿Y qué decir? Sí considerar a la persona primero, no equiparar la identidad con el diagnóstico de una persona. Mejor diga, no sé, pues sí.
a ver, cuando hablamos de personas de diagnóstico, si bien el CIE-10, el DSM-4, el DSM-5, son manuales creados para poder tener un lenguaje entre los profesionales, ¿ya? Lamentablemente, todos estos lenguajes se van transmitiendo a los usuarios y que muchas veces se van configurando. Entonces, generan estigmatización, ¿cierto? Los usuarios van a internet y buscan y que muchas veces generan esta discriminación y estereotipos, ¿ya? Así como chuta, tengo esquizofrenia, ya, lo voy a buscar por Google. Ah, chuta, soy psicótico, o no sé, tengo trastorno afectivo bipolar, chuta, somos peligrosos. Entonces, a veces el tema de más que un diagnóstico que están en su derecho de poder conocerlo, el poder tener un lenguaje clínico es de propio de nosotros. Los ingenieros también tienen su lenguaje propio, y los abogados también, que a veces uno dice, no sé, a veces hablan como en cavernícola, pero ellos entienden. Bueno, nosotros también, por lo de salud también no entendemos nuestro propio lenguaje, ¿ya? No enfatizar las limitaciones, ¿cierto? Principalmente enfatizarse como las habilidades cuando construimos los objetivos terapéuticos, más que construirlos desde la disminución, construirlos desde lo positivo. Por ejemplo, disminuir los síntomas. ¿No será mejor potenciar habilidades y herramientas a lo mejor para que el usuario logre participar, a lo mejor como rol como padre o como rol no sé, como trabajador? Suena más bonito. Además se puede medir, que es una de las cosas que no hace falta, más medir. No concentrarse en lo que está mal, ¿cierto? No hacer suposiciones basadas en apariencia externa, no utilice lenguaje especializado médico. Todavía hay médicos, no quiero pelear, acá hay médicos presentes, pero todavía he escuchado médicos que dicen, no, 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 no quiero ver salud mental. ¿Por qué? Porque no quiero ver a personas adictas, no quiero ver personas con esquizofrenia, porque no, no, no son un cacho. Todavía sigue existiendo eso. Ya, lamentablemente, y el poder, y no solo con los médicos, sino también con otros profesionales también de salud el tema de poder discriminar también, el tema de poder atender a los usuarios. Todos los usuarios tienen derecho a atenderse, ¿cierto? Pero también, como todo, hay profesionales no solo de una área, sino de toda la área y también de diferentes tiempos que son resistentes a los cambios. Y aquí estamos nosotros para poder hacer el cambio, ya con fundamentos también. Y ¿cuáles son los desafíos? Esta es la última, si no me equivoco. Los desafíos del recovery, ¿ya? Fomentar siempre un enfoque centrado en la persona, promover la participación y la toma de decisiones compartidas, fomentar el empoderamiento y la autodeterminación de las personas, mejorar la calidad de los servicios de salud mental, que eso es pegado también de nosotros, el ministerio, los servicios, las instituciones privadas también, que muchas veces se alejan un poco de los lineamientos que trabajamos en salud pública, pero al menos la mayor cantidad de población, recuerden que hubo una migración de ISAPRE a FONASA, entonces los servicios de salud están pero colapsados de usuarios, entonces el poder potenciar y poder mejorar la calidad es un desafío bastante potente. ¿Ya? Reducir el estigma y la discriminación, eso también puede partir de nosotros mismos como profesionales y facilitar, ahí sale la integración comunitaria, pero me gustaría hablar un poco más de inclusión, que es uno de los desafíos mayoritarios también sobre temática de discapacidad, ¿ya? Y alcancé o me pasé, chuta, me pasé. La Ruth me va a querer matar. Ya, invitarlos, ya, este ha sido el seminario. Espero que pucha, vomité información, pero en tan poco tiempo poder resumirles de lo que habla el recovery en una perspectiva bastante llamativa. Se puede hacer acá en Chile, ¿ya? Ya lo están haciendo totalmente algunos equipos sin saber que están haciendo recovery. Hay mucha experiencia que los invito también a que puedan sistematizar y publicar en buenas prácticas, porque el recovery sí, sí se hace, ¿ya? No hay que tener tantos recursos. La comunidad, los recursos que tenemos, la comunidad, los usuarios, los familiares, no necesitamos los tremendos dispositivos o muchos profesionales que muchas veces se pide. A veces con lo que tenemos se puede hacer, ¿ya? Así que los quiero invitar para el curso, obviamente es pagado. Pero aquí Ruth va a sortear un curso con las personas que participaron, así que mucha suerte y mucho ánimo. Y bueno, preguntas. Pucha, estuve ahí muy flojo con el tema del chat, pero voy a responder algunas preguntas, ¿cierto? Empieza a ser auge el poder optar a un servicio público o ser atendido por siquiera, es un fracaso. Lamentablemente sí.
¿cierto? La experiencia también en dice sistema público es un calvario con mi hijo en la parte psiquiátrica. En Chile estamos al debe con la salud mental, sobre todo infanto-juvenil. Estoy totalmente de acuerdo, ¿cierto? Alguna vez me preguntaron si el recovery funcionaba con la población infanto-juvenil. Alguna vez encontré un paper en inglés que sí estaban haciendo, pero generalmente se utiliza como de la adolescencia hacia arriba, ¿ya? No existe personal de salud que los capacite en cómo atender a pacientes psiquiátricos. Ya, ¿usted podrá enviar luego la clase grabada? Sí, eso lo envía a DIPA, se sube a YouTube. Ya, ahí la Ruth. Ya, ¿qué más? El nombre del libro que teníamos que tener muy en cuenta. Se llama Recuperación y que también va a aparecer. En algún momento me pueden escribir, ya me pueden escribir a mi correo, que se los voy a mandar acá para poder enviárselos también si es que no lo encuentran. Ahí se lo envío, ya, por información. Enfoque de derecho esencial, ¿cierto? Así que, bueno, ahí puede responder alguna. Sí, gracias ahí sobre muchas cosas que se habló sobre recovery. El PPT se va a compartir. ¿Dónde se puede encontrar la interpretación de los resultados del RAS? Hay un manual. En el manual que está en español se puede incorporar. El RAS y el otro es Story, ¿ya? El Story, a mí me gusta más el Story, ¿ya? Que no se los pude mostrar ahora, pero que habla muy clarito sobre la etapa de cómo poder evaluar, ¿ya? Así que ahí los invito al curso si es que pueden. Creo que está como bien, que está con una promoción súper barata. Así que los invito, háganlo nomás. Bueno, eso. Ruth, ¿cómo estoy con el tiempo? Me pasé muchísimo, ¿no? Se ocupó los minutos para preguntas, por si acaso. Oh, ya. Ya, bueno, no sé si hay alguna pregunta, así como, no sé, o Una lo ocupé. cortita se Muchas. podría. Una cortita, si alguien tiene alguna pregunta específica. Ya, Álvaro. Profesor, me Álvaro. encantó la cátedra, un gusto. Creo que me encantó ver el Find Your Purpose, ¿cierto? Algo muy americano de la psicología americana, ¿cierto? Me encantó ver el enfoque centrado en la persona, ¿cierto? Que se está dando prioridad a eso. Y la psicología comunitaria Maritza Montero tratando de empoderar a la población, ¿cierto? En la responsabilidad, la corresponsabilidad que tienen con el servicio de salud. Mm, Ahora, este tema, ¿cómo lo ve usted en cuanto a su implementación en el recovery? Me refiero ya. a, en el primer nivel, ¿cierto? Cefam, COSAM, hospital, entre el equipo interdisciplinario. Efectivamente ya lo están haciendo médico, psicólogo, terapeuta ocupacional y trabajador social, porque claro, para lograr algunos propósitos, el psicólogo tiene una limitante y a lo mejor el asistente social o trabajador social puede ayudar a esa persona a salir de ese malestar para que encuentre ese propósito. Eso, profesor, muy cortito. Ya. Muchas gracias, Álvaro, por tu pregunta. Bueno, la clave, pues, igual se los comento como en el curso, la clave de esto es que hay que generar cambios siempre de arriba. Hay muchos equipos que están haciendo recovery, pero no son visualizados. Yo en el servicio que yo trabajo, voy a ser ahí transparente un poco, en el Servicio de Salud Metropolitano Oriente. La ventaja del Servicio de Salud Metropolitano Oriente es que yo pertenezco como asesor de salud mental, entonces yo creé una mesa técnica de recovery donde invité a cada miembro de los COSAM para poder crear orientaciones específicas y cuando baja del servicio de salud, lamentablemente tienen que todos los dispositivos que están dentro de la jurisdicción de los servicios, tienen que aplicarlo, ¿por cierto? El Ministerio de Salud también hizo una evaluación hace poco desde los servicios de salud mental y ahí incorpora principalmente en atención primaria y en nivel de especialidad si tienen alguna patita de recovery. Lamentablemente en mi servicio, cero, ¿ya? Y por eso que también nace esta necesidad del servicio de salud. Nosotros somos, yo me atrevería a decir, yo no sé de en otras regiones, pero somos el primer servicio que tenemos una mesa técnica de recovery, específica en recovery, donde nosotros hablamos sobre orientación, estamos creando una orientación, que la orientación la muestro en el curso, lamentablemente, pero muestra un poco de los avances que hemos hecho. ¿Ya? Y para poder hacer un cambio realmente profundo hay que llegar, o sea, este lineamiento tiene que bajar del ministerio. Ya nosotros no estamos haciendo patuamente desde los servicios de salud, al menos de mi servicio, de poder crear algo y de poder seguir luchando para poder bajar esto, que no es algo nuevo como se los comenté,
pero mucha gente está interesada en esto, pero no hay capacitación. Entonces, chuta, ¿cómo vamos a implementar algo si no hay capacitación? Entonces, de ahí nace la ampolleta de crear una mesa de recovery, al menos en las comunas que yo pertenezco, que yo soy referente, nosotros que nosotros creamos un curso, po. Estamos por crear un curso de recovery, lamentablemente que es para las personas que están dentro de nuestro territorio, ya de las que son las comunas del Oriente. Pero aquí los otros servicios también tienen una tarea que también poder potenciar ese trabajo. Yo más que nada adelantarle, mañana viajo yo a Temuco también porque por comisión de servicio me pidieron poder hablar de recovery también en Temuco. Entonces ya se está hablando en regiones sobre recovery, ¿cierto? Entonces por eso es que también es súper importante primero hay que capacitar a los equipos y luego exigirles, ¿ya? O sea, más que exigirles, solicitarles que lo puedan incorporar. No solamente los trabajadores sociales o los psicólogos, los TEO, ¿cierto? Sino todos los equipos, médicos, enfermeros, TENS, que también trabajen en conjunto y que tengan esta mirada, inclusive hasta mi personal administrativo, ¿ya? Así que es una pega grande, pero sí se puede, ¿ya? Ah, nos vemos en Temuco ahí, ya, ahí. No sé, Ruth, tenemos para una última pregunta para Mariela. Ya, yo diría que sí, pero rápido. Ya, para que ganen el curso. Hola, Dale, Dale, Mariela. Sí, sí, hola. hola. Una pregunta cortita. Yo trabajé durante un tiempo en un albergue en Valparaíso. Bueno, los albergues llegan muchas personas en situación de calle, alcohol y drogas. Quería saber si este enfoque, el recovery, sirve también para estas personas, porque muchos no tenían trastornos de salud mental diagnosticados, pero sí Mm. la adicción al alcohol y las drogas se veía mezclado, pero no tenían diagnósticos. Entonces, no sé si ese enfoque sirve también para este tipo de pacientes o usuarios. Ya, gracias por la pregunta. Yo me atrevería a decir que, bueno, los albergues principalmente como tienen otro objetivo, ya, yo me atrevería a decir de que funciona bastante bien con los hogares protegidos, con los hogares y residencias protegidas, ¿cierto? Que son estas viviendas que son donde viven usuarios con alguna situación de salud crónica, ¿cierto? Con esquizofrenia. Ahí también funcionaría. Con temas de adicciones, nosotros hace poquito hicimos una capacitación a toda la red metropolitana con Senda en conjunto, donde también podían incorporar principalmente. Cuando hay una situación de salud crónica que interfiere en la identidad, yo creo que sí se puede trabajar, ¿cierto? Está creado para eso, cuando estas personas van perdiendo esta identidad, ¿ya? Y personas con consumo problemático, sí funciona. O sea, desde ahí también nace el tema del recovery, ¿ya? De que las personas con consumo problemático son muy discriminadas, ¿ya? Y sabemos que una condición de adicción, lamentablemente, es para toda la vida, ¿cierto? Desde una mirada clínica, ¿cierto? Pero desde una mirada de Claro, recuperación, las personas pueden volver a recuperarse, ¿cierto? sí, Entonces, albergue, yo diría que depende, porque tiene otro fin el albergue, no tiene como un fin como más claro. terapéutico, sino más bien como más social. Pero si el equipo va a intervenir desde la mirada recovery, yo creo que sí. Súper. Sí. Muchas gracias. Ya, ya, Ruth, estoy listo para que hagan el sorteo. Muchas gracias por la participación. Hola, muy buenas preguntas. Ya. Muchas gracias, docente, igualmente, por el seminario que nos